Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Historia: El encantador de serpientes. Rezo, oración. LF okur nemers awadangabe dara awo ñafa awanaburuku. Leke inkaburur erpaga awo asenice. Ern arare niomode awanaburuku tiku. Olofin dara yire fagbara kanilodafun olofin kaferefun ifa. Suyere cántico. Asenice buruku arare ni arunmela. Relato. Había dos hermanos. Uno se llamaba Awa Dangabe Dara, un babalawo adivino de Runmila, y el otro era Awa Naburuku, un agricultor y hechicero. Awa Dangabe Dara vivía en las afueras de la ciudad y cada día, utilizando su conocimiento espiritual, realizaba la adivinación diaria, o sodé, para Olofin. Cada vez que Awa Dangabe Dara caminaba por las calles del pueblo, los niños se reunían a su alrededor, cantando y saludándolo con cariño. Siempre llevaba un saco al hombro lleno de alimentos, ero, oví y nueces de colá, que repartía entre los niños. Esto formaba parte de su rutina diaria, ya que era el consejero espiritual de confianza de Olofin. Su hermano, Awa Naburuku, sentía una profunda envidia por esto. Consumido por el odio, decidió matarlo. Al no tener otro medio, recurrió a la traición. Como agricultor y encantador de serpientes, arte que había aprendido de los malé, ideó un plan. Le prometió a su hermano un delicioso ecrú, aprovechando la oportunidad para esconder dentro una pequeña serpiente venenosa llamada Ejo para malé. Esa mañana, antes de partir hacia la casa de Olofin, Awadangabe Dara tuvo un sueño extraño. Se hizo osodé en casa y le salió este odú, donde Ifá le aconsejaba hacer ebó con todo lo que llevara para el viaje. Entonces tomó todo lo que tenía en el saco, incluyendo el ecrú, realizó el ebó, lo volvió a guardar en el saco y partió rumbo a la casa de Olofin. Mientras tanto, Awa Naburuku, su esposa y sus hijos trabajaban en el campo. Los niños esperaban con entusiasmo el regreso de Awa Dangabe Dara para recibir sus golosinas. Cuando llegó, corrieron hacia él preguntando qué cosas buenas les traía. Él abrió el saco y empezó a repartir todo, incluyendo el ecrú que le había dado su hermano. Al desenvolver los paquetes de comida, las serpientes saltaron y mordieron a los hijos de Awa Naburuku en el cuello. Entraron en fuertes convulsiones y cayeron muertos al suelo. Awa Naburuku y su esposa regresaban del campo. Al escuchar los gritos, corrieron y encontraron a sus 3 hijos muertos. Awa Naburuku fue directamente a ver a Olofin para acusar a Awa Dangabe Dara de haber asesinado a sus hijos. Olofin inmediatamente mandó llamar al babalawo y le preguntó: ¿Es cierto que mataste a tus sobrinos? El babalawo respondió: Usted me conoce muy bien y sabe que nunca he matado a nadie. Pregúntele a él, porque él me dio el ecrú con las serpientes escondidas dentro. Awa Naburuku no pudo responder. Olofin levantó su cetro, su vara de autoridad, y le hizo confesar la verdad a golpes. Entonces Awa Dangabe Dara le dijo a Olofin: Padre, no lo golpee. Él ya lleva dentro de sí la justicia y el castigo por el daño que intentó hacerme. Él mismo creó su propio destino. Nota: cualquier alimento que se le ofrezca al Awo, él no debe comerlo. En su lugar debe ser entregado a Esú.